Bienvenidas y bienvenidos a Noticias desde Lilliput. Lado B. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a este momento que llamamos Lado B del tercer episodio de Noticias desde Lilliput. Son dos lados, como dos caras de una moneda. No hay una mejor o una peor. En una hay un tipo de información y en la otra cara de la moneda otro tipo de información. Entonces aquí leemos el libro Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Y hoy vamos a agregar, a continuación del capítulo de los viajes de Gulliver, 2 capítulos de la novela El mago del Kremlin de Giuliano da Empoli. Los viajes de Gulliver a varias remotas naciones del mundo. Un libro de Jonathan Swift. La parte primera, Viaje a Lilliput, capítulo 3. El autor distrae al emperador y a su nobleza de uno y otro sexo de una manera muy poco corriente. Descripción de las diversiones en la corte de Lilliput. Se concede la libertad al autor bajo ciertas condiciones. Mi mansedumbre y mi buen comportamiento habían ganado a tal extremo al emperador y su corte, e incluso al ejército y al pueblo en general, que empecé a concebir esperanzas de alcanzar la libertad en poco tiempo. Utilicé todos los recursos posibles para cultivar esta disposición favorable. Poco a poco, los naturales fueron perdiendo el temor a que fuese ningún peligro para ellos. A veces me tumbaba y dejaba que 5 o 6 bailaran sobre mi mano, y al final los niños se atrevían a venir a jugar al escondite en mi cabello. A todo esto había hecho progresos en comprender y hablar su lengua. Al emperador se le ocurrió un día honrarme con varios espectáculos del país en los que superan a todas las naciones que conozco, tanto en destreza como en esplendor. Nada me divirtió tanto como el número de los funámbulos, ejecutados sobre un delgado hilo blanco de unos 6 pies de largo, a 12 pulgadas del suelo, en la que, con permiso del lector, me tomó la libertad de extenderme un poco. Este número lo practican solo los que aspiran a ocupar altos puestos y a disfrutar del gran favor de la corte. Se los adiestra en este arte desde jóvenes, y no siempre son de noble cuna ni han recibido una educación liberal. Cuando queda vacante una plaza importante por algún fallecimiento o caída en desgracia, lo que ocurre a menudo, 5 o 6 de estos candidatos solicitan al emperador divertir a su majestad y a la corte con saltos sobre la cuerda, y el que salta más alto sin caerse consigue la plaza. Muchas veces se ordena a los principales ministros que hagan demostración de su habilidad y confirmen así al emperador que no han perdido facultades. A Flimnap, el tesorero, se le concede efectuar una cabriola sobre la cuerda por lo menos 1 pulgada más alto que ningún lord del imperio. Yo lo he visto dar el salto mortal varias veces seguidas sobre un trinchante fijado en la cuerda, que no es más gruesa que el bramante normal y corriente de Inglaterra. Mi amigo Reldresal, secretario primero de Asuntos Privados, es, en mi opinión, si no peco de parcialidad, el segundo después del tesorero. El resto de los altos funcionarios están más o menos iguales. Estas diversiones suelen ir acompañadas de accidentes fatales, muchos de los cuales han quedado registrados. Yo mismo he visto romperse una pierna a 2 o 3 candidatos, pero el peligro es mucho mayor cuando se manda a los ministros que exhiban su destreza, porque al competir en superar a sus compañeros y a sí mismos, se esfuerzan tanto que casi no hay ninguno que no haya sufrido una caída, y algunos 2 o 3. Me aseguraron que 1 año o 2 antes de mi llegada, Flimnap estuvo a punto de partirse el cuello, si no llega a amortiguarle la caída a un cojín del rey que casualmente estaba en el suelo. Hay otra diversión también que solo se ejecuta en ocasiones especiales ante el emperador, la emperatriz y el primer ministro. El emperador extiende sobre la mesa 3 finos hilos de seda de 6 pulgadas de largo, uno azul, otro rojo y el tercero verde. Estos hilos se ofrecen como trofeos a las personas a las que el emperador quiere distinguir con un signo especial de su favor. La ceremonia tiene lugar en la gran cámara del trono de su majestad, donde los candidatos se someten a una prueba de destreza muy diferente de la anterior y de una naturaleza como no he visto otra en ningún país del viejo o el nuevo mundo. El emperador sostiene un bastón en las manos con los extremos paralelos al horizonte,
Mientras, los candidatos, avanzando uno a uno, unas veces saltan por encima del palo y otras se arrastran por debajo de él, adelante y atrás varias veces, según que el bastón suba o baje. A veces, el emperador sujeta por un extremo el bastón y su primer ministro el otro. Otras lo sostiene el ministro solo. Quien realice su intervención con más agilidad y resista más tiempo saltando y raptando, recibe en premio el hilo de seda azul. El rojo se concede al siguiente y el verde al tercero. Y todos se lo ciñen con 2 vueltas alrededor de la cintura, y se ven pocas personalidades en esta corte que no se adornen con uno de esos cinturones. Como se hacía desfilar a diario ante mí a los caballos del ejército y a los de las caballerizas reales, ya no se asustaban, sino que se acercaban a mis pies sin encabritarse. Los jinetes saltaban de ellos a mi mano cuando la ponía a ras del suelo, y un cazador del emperador, que montaba un enorme corcel, saltó mi pie con zapato y todo, lo que constituyó una verdadera proeza. Un día después, tuve la suerte de divertir al emperador de una manera realmente extraordinaria. Le pedí que mandase traerme varios palos de 2 pies de largo y del grueso de un bastón corriente. Al punto, su majestad ordenó al jefe de su bosque que diese las instrucciones oportunas, y a la mañana siguiente llegaron 6 leñadores con otros tantos carruajes tirados por 8 caballos cada uno. Cogí 9 palos de estos y los hinqué firmemente en el suelo, en forma de un cuadrilátero de 2 pies y medio cuadrados. Cogí otros 4 palos y los até paralelos en cada esquina a unos 2 pies del suelo. Luego até mi pañuelo a los 9 palos verticales y lo estiré hacia los lados hasta que quedó tenso como el parche de un tambor. Y los 4 palos paralelos, que se alzaban unas 5 pulgadas por encima del pañuelo, hacían de antepecho a cada lado. Una vez terminado este trabajo, pedí al emperador que un tropel de sus mejores caballos, 24 en total, vinieran a ejercitarse en esta plataforma. Aceptó su majestad la sugerencia y los cogí uno a uno con la mano, pertrechados y armados, con los oportunos oficiales para adiestrarlos. En cuanto se pusieron en fila, se dividieron en 2 bandos, ejecutaron simulacros de escaramuzas, se dispararon flechas sin punta, sacaron las espadas, huyeron y se persiguieron, atacaron y retrocedieron, y en suma, tuve la ocasión de apreciar la mejor disciplina militar que he presenciado jamás. Los palos horizontales los protegían a ellos y a los caballos de caerse de la plataforma. Y el emperador estaba tan complacido que dispuso que se repitiese varios días este espectáculo. Y una vez quiso que se le subiese para dar él la orden, y con gran dificultad convenció incluso a la emperatriz de que me dejase tenerla en su silla de manos a 2 yardas de la plataforma, desde donde pudo disfrutar de una vista completa del espectáculo. Por suerte no ocurrió en estos ejercicios ningún percance. Solo una vez un caballo brioso, que pertenecía a un capital, piafando con una pezuña, hizo un agujero en el pañuelo, metió la pata y se cayó su jinete y él, pero inmediatamente los socorrí y tapando el agujero con una mano, fui bajando con la otra la tropa de la misma manera que la había subido. El caballo que se cayó se hizo daño en el hombro izquierdo, pero al jinete no le pasó nada y arreglé el pañuelo como pude. Sin embargo, no volví a fiar en su resistencia para estas empresas peligrosas. Unos 2 o 3 días antes de que me dejasen en libertad, estaba yo distrayendo a la corte con este tipo de proezas cuando llegó un expreso e informó a su majestad de que algunos súbditos, cabalgando por el lugar donde yo había sido apresado, habían visto un gran bulto negro en el suelo de forma extrañísima, con el borde circular extendido del tamaño de la alcoba de su majestad, y levantando en el centro como a la altura de un hombre, que no se trataba de ningún ser viviente, como se dieron cuenta desde el principio porque yacía en la hierba sin moverse, y algunos dieron la vuelta a su alrededor varias veces, que subiéndose unos a hombros de otros se habían encaramado en la parte de arriba, que era llana y regular, y al dar unas patadas descubrieron que estaba hueco por dentro, que humildemente sugerían que podía tratarse de alguna pertenencia del hombre montaña, y que si placía a su majestad, se encargarían de traerlo con solo 5 caballos. Enseguida comprendí a qué se referían, y me alegré en mi interior de la noticia. Por lo visto, al ganar la orilla después del naufragio, me sentía tan confundido que antes de llegar al sitio donde me tumbé a dormir, el sombrero que me había atado a la cabeza con un cordel para bogar y había conservado mientras nadaba, se me había caído.
No me di cuenta, sino que pensé que lo había perdido en el mar. Supliqué a su majestad de que diese orden de que me lo trajesen lo antes posible, y le describí su uso y naturaleza, y al día siguiente llegaron los carreteros con él, aunque en no muy buen estado. Habían hecho 2 agujeros en el ala, a 1,5 pulgadas del borde, y habían hecho firmes en esos agujeros 2 ganchos, que iban al extremo de una cuerda larga atada al arnés. Y así habían arrastrado el sombrero más de media milla inglesa, aunque como el terreno de ese país es sumamente liso y llano, sufrió menos de lo que yo había temido. 2 días después de esta aventura, el emperador, que había ordenado que parte del ejército que se acuartela dentro y alrededor de la metrópoli estuviese preparado, le dio por divertirse de una manera muy singular. Me pidió que me plantase como un coloso con las piernas lo más separadas que pudiese con comodidad, y seguidamente ordenó a su general, un caudillo veterano y experimentado y gran protector mío, que mandase formar las tropas y desfilar por debajo de mí, la infantería de 24 en fondo, y la caballería de 16, con redoble de tambores, banderas desplegadas y picas inclinadas hacia adelante. Este cuerpo constaba de 3.000 soldados de a pie y 1.000 de a caballo. Su majestad dio orden, bajo pena de muerte, de que cada soldado que desfilara observase el más estricto decoro respecto de mi persona, lo que sin embargo no pudo impedir que algunos de los oficiales más jóvenes alzasen la vista al pasar por debajo de mí. Y para decir la verdad, tenía todo esto los calzones en tan mal estado que dieron ocasión a más de una risa y admiración. Ahora vamos a compartir 2 capítulos de la novela El mago del Kremlin, de Giuliano da Empoli, una obra muy comentada últimamente en los medios argentinos por los paralelos que algunos establecen entre sus personajes y algunos funcionarios. Pero en el fondo, la obra describe muy bien la modalidad en la que se encara hoy en día la comunicación política en diversos países del mundo. Comenzamos leyendo entonces el capítulo 20 del Mago del Kremlin de Giuliano da Empoli. Unos días después de mi excursión a la Costa Azul, la situación en Ucrania degeneró. Sostenidos por los norteamericanos, los rebeldes se negaron a reconocer el resultado de las elecciones y ocuparon la plaza principal de Kiev con sus cánticos, sus lazos naranjas, sus alegres eslóganes pro-occidentales. De la mañana a la noche, comisiones de observadores internacionales, delegaciones del Congreso de Estados Unidos y misiones diplomáticas de la Unión Europea aparecieron por allí saliendo de la nada. Todos coincidían en juzgar ilegítimo el resultado de las elecciones ganadas por el candidato prorruso. Había habido votaciones apenas recientemente en Afganistán y en Irak, con las bombas explotando en las calles y las tropas estadounidenses ocupando los lugares de votación, pero en esos países, naturalmente, no había habido ningún problema. Todo se había desarrollado con regularidad. En cambio, en Ucrania era todo lo contrario. Había que volver a votar porque el resultado no era el conveniente. Entonces el gobierno ucraniano se vio obligado a convocar a nuevas elecciones. Y esa vez el candidato pro-norteamericano ganó, un candidato que quería meter a Ucrania en la OTAN. Ucrania, la patria de Khrushchev y de Brezhnev, la base de nuestra flota militar, en la OTAN. Lo llamaron la Revolución Naranja. Revolución, sí, era el asalto final a lo que quedaba del poderío ruso. El año anterior había sucedido lo mismo en Georgia. Allí lo habían bautizado la Revolución de las Rosas. Y también en este caso, el resultado de tan poética revolución, hecha por niñas monas y nobles ideales, había consistido en poner en el poder a un espía de la CIA. No hacía falta una bola de cristal para imaginar lo que vendría a continuación. La siguiente sería Rusia, una bonita y colorida revolución en Moscú, un nuevo presidente, con un máster en Yale en el bolsillo, y el triunfo de Estados Unidos que habría sido completo. El joven Bush habría podido aparecer diciendo una de esas fantochadas que tanto le gustaban, misión cumplida, y esa vez directamente desde la Plaza Roja. Los miembros de la fuerza se pusieron de inmediato manos a la obra. Para ellos se trataba de poner en marcha las contramedidas habituales, expulsar a los infiltrados occidentales, neutralizar a los agitadores, reforzar el control sobre los medios de comunicación. Todas esas disposiciones eran útiles, no cabía duda, pero personalmente no confiaba demasiado en su eficacia. En casos como esos, el uso de la fuerza es siempre una prueba de negligencia que nace de la falta de imaginación.
y apenas si resuelve los problemas de modo duradero. Mi enfoque era diferente. En aquel momento me acordé de un curioso personaje con el que había coincidido un par de veces cuando frecuentaba a Limonov. Alexander Saldostanov. Era un coloso de casi 2 metros de altura, siempre vestido de cuero negro y con una poblada melena que le caía por los hombros. Aparentemente un motoquero como cualquier otro de la vasta galería de energúmenos de los que Edward podía rodearse. Había llamado mi atención porque una vez, cenando con Limonov y sus comisarios del pueblo, mientras sus colegas se atiborraban de patas de cerdo fritas, él mordisqueaba unas gambas cocidas y una ensalada de alubias y granada. Mis padres eran médicos en Kirovogrado, me explicó, y yo también estoy licenciado en el Tercer Instituto Médico de Moscú. Era cirujano plástico. En algún momento debió de darse cuenta de que era más divertido partir mandíbulas que reconstruirlas, pero conservaba una delicadeza de la que carecía la mayor parte de sus compañeros. A finales de los años 80, había abierto uno de los primeros clubes de motoqueros de la Unión Soviética, según el modelo de Los Ángeles del Infierno. En un principio, los lobos de la noche eran unos centauros que circulaban sobre sus viejas motos soviéticas en busca de ocasiones para la trifulca, rompían vidrieras y huían de la policía, los típicos rebeldes un poco ingenuos que poblaban los extrarradios de nuestras ciudades en aquel periodo. Después del hundimiento de la URSS, dieron un salto cualitativo y se transformaron en una banda criminal que vivía de la extorsión y traficaba con cualquier cosa. Teníamos la sensación de vivir en una película de ciencia ficción, me contó en otra ocasión Saldostanov. La civilización se había derrumbado y nosotros habíamos heredado el mundo, o al menos lo que quedaba de él. Eslavos, chechenos, uzbecos, daguestanos, siberianos. Lo que los unía no era solamente la pasión por las grandes cilindradas, era el gusto por la aventura. Casi todos exhibían enormes tatuajes, águilas imperiales, Cristos Reyes, retratos de Stalin. Poco importaba la coherencia a los ojos de los lobos de la noche. Esas imágenes eran símbolos de la grandeza rusa, lo único esencial para ellos. Por eso acabaron aglutinándose alrededor de Limonov. Edward era un intelectual, no estúpido del todo, lo que equivalía a ser definido como inservible. Pero este no era el caso de Alexander. Saldostanov era un verdadero patriota, un hombre de acción y el cabecilla. Tal vez había llegado el momento de dar salida a su cólera y a la de todos esos bravos muchachos que lo rodeaban, ninguno de los cuales, si no recuerdo mal, pesaba menos de 110 kilos. Lo cité en el despacho. Saldostanov se presentó con su cazadora de cuero, barba de 3 días y una ligera expresión de pasotismo. Pero no era tonto y tenía que ser consciente del lugar en el que se encontraba. Jamás había puesto los pies en el Kremlin, ni se le había pasado por la imaginación la idea de que algún día lo haría. Por la manera como se movía y las miradas furtivas que lanzaba a su alrededor, era obvio que el motoquero consideraba esa invitación como una especie de acontecimiento milagroso. He podido constatar varias veces que los rebeldes más radicales se podrían contar entre los individuos más sensibles a la pompa del poder. Gruñen cuando están delante de la puerta, pero se desgañitan de alegría cuando cruzan el umbral. Al revés que los notables, que a veces ocultan pulsiones anárquicas bajo su habitual relación con el fulgor dorado, los rebeldes son indefectiblemente deslumbrados como animales silvestres por los faros de los camioneros. Saldostanov trataba de mantener la compostura, pero me daba la impresión de leer sus pensamientos. Nos pasamos los primeros minutos evocando los tiempos heroicos del Partido Nacional Bolchevique y sacando a colación de vez en cuando el nombre de Edward, que acababa de cumplir sus primeros 2 años de prisión. Pero no había tiempo que perder y decidí darle el golpe de gracia. El presidente está informado de nuestro encuentro y te envía saludos. Ante esas palabras, los 140 kilos del motoquero me parecieron agitarse en la silla. Saldostanov estaba viviendo uno de los momentos culminantes de su existencia. Estos últimos años he seguido tus actividades y debo decirte que estoy muy impresionado, Alexander. Son increíbles. Toman a esos jóvenes y les dan un hogar, una disciplina, transforman a esos vagabundos a la deriva en soldados, en personas capaces de llevar a cabo acciones extraordinarias. Vi que montaron una verdadera empresa con lo del bar, los conciertos y hasta con el merchandising. Encuentran en nosotros las 2 cosas que buscan, fraternidad y fuerza, respondió sobriamente el energúmeno. Caramba, fraternidad y fuerza, ni más ni menos.
Si no recuerdo mal, eran una simple banda de motoqueros y ahora son sobre todo unos verdaderos patriotas rusos. Saldostanov asintió. Fe y patria, Vadim Alexeyevich. Vamos de Satán a Dios. Conducimos en la dirección contraria. Estamos dispuestos a dar una paliza, pero no por 1 kilo de coca. Tenemos otros valores. Así es, Alexander. Los lobos no solo son depredadores, son también los guardianes del bosque. El motoquero me miró un tanto perplejo. Quizá me estaba pasando. Decidí ir al grano. ¿Viste lo que pasó en Ucrania? Sí, hubo una revolución. No es exactamente eso, Alexander. Una revolución viene desde abajo, para dar el poder al pueblo. En Ucrania ha sido un golpe de Estado. ¿Sabés quiénes tomaron el poder? Saldostanov me escuchaba concentrado sin decir nada. Los norteamericanos, Alexander. La Revolución Naranja no ha nacido en la plaza del Maidán. Ha nacido en Langley, Virginia. Pero hay que reconocer que, con relación al pasado, esta vez la CIA hizo bien las cosas. En otra época compraban a los generales. Un golpe de Estado militar en el momento oportuno y la victoria estaba asegurada. Lo hicieron así durante años y les fue muy bien. Pero hoy en día la cosa se volvió más complicada. Está Internet, los móviles, las cámaras. ¿Y sabés qué hicieron? Cambiaron de método. Es más, lo invirtieron. En lugar de hacerlo desde arriba, decidieron hacerlo desde abajo. El poder se adapta al contrapoder. Estudiaron las técnicas de sus enemigos, las guerrillas, los pacifistas, los movimientos juveniles, aprendieron su funcionamiento. O al menos era de lo que el zar estaba íntimamente convencido. Mira Ucrania, Alexander. Han creado una organización de jóvenes. Han organizado conciertos en la plaza del Maidán. Crearon una ONG para supervisar las elecciones, como ellos dicen, unos medios de comunicación que ellos llaman independientes, controlados casualmente por los oligarcas más antirrusos que hay, incluso lo del lazo naranja. Me apuesto a algo que han hecho un sondeo para elegir el color. Todo está calculado, como el lanzamiento de un nuevo detergente, o mejor aún, de una bebida para adolescentes. Porque el ingrediente principal es la energía, la frustración de los jóvenes, su deseo de cambiar el mundo. Los norteamericanos lo comprendieron y están aprovechándose de ello. En el fondo, Edward tenía razón. En el origen de todo hay una pregunta existencial, la que habita en cualquier joven. ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cómo puedo marcar la diferencia? No es una pregunta política, pero hay momentos en la historia en que si un sistema no es capaz de dar una respuesta satisfactoria a esta pregunta, puede ser barrido del mapa. Es normal que los jóvenes más emprendedores tengan ganas de hacer cosas que vayan en pos de una causa y de un enemigo. Lo que debemos hacer es darles esa causa y ese enemigo antes de que ellos los elijan por su cuenta. Pero no somos nosotros quienes podemos hacerlo. Mirá a tu alrededor, Alexander. Aquí no hay más que burócratas de traje y corbata, políticos, gente de partido. Representamos el poder. Nos parecemos al tipo aquel de esa película de la que siempre habla Edward, ese que responde plástico al joven universitario que le pregunta qué debe hacer en la vida. Nosotros somos los adultos, el enemigo, mientras que vos también sos un adulto, Alexander, pero seguiste un camino diferente. No hiciste concesiones. Vos encarnás la libertad, la aventura. Tu energía vital está intacta. Basta con mirarte para sentirlo. Los jóvenes lo sienten. Vos los comprendés. Sabés lo que quieren. Sabés cómo hablarles y qué decirles. Podés ser su guía para que no caigan en la trampa de los norteamericanos. Podés conducirlo hacia los verdaderos valores, la patria, la fe. Tal vez. Pero yo solo. Ya sabe que no vas a estar solo, Alexander. Detrás tuyo va a estar el zar, que te va a proteger. Él no es como nosotros aquí en el Kremlin. No es un burócrata encorbatado. El zar es como ustedes. Pertenece a la raza de los conquistadores. Ha nacido para ser el líder de ustedes, el líder de todos los verdaderos patriotas de este país. No fue él quien volvió a poner a Rusia de pie. ¿Por qué crees que los norteamericanos quieren liberarse de él? Porque no soportan más que una Rusia de rodillas. No aceptan que alguien pueda oponerse a su hegemonía. Te lo repito, es como ustedes. Cultiva el ejercicio físico, la competición, hace judo, va de caza, adora la velocidad. ¿Cree usted que vendría a una de nuestras concentraciones? Por supuesto que sí, lo está esperando. Y lo mejor es que no voy a tener que convencerlo de que están de su lado, que quieren ayudarlo a luchar por la grandeza de nuestra patria, la Rusia, que siempre ha logrado hacer retroceder al invasor, Napoleón, Hitler. Ahora nos toca a nosotros cumplir con nuestro deber. Saldostanov ya no me escuchaba. Se veía en acción sobre su moto, melena al viento, junto al zar, como una especie de cosaco posatómico.
Haremos más todavía. Organizaremos juntos el Maidán ruso, una concentración para jóvenes patriotas de nuestro país, un lugar donde podrán encontrarse y mirarse a la cara y empezar la lucha contra el verdadero enemigo, la decadencia de Occidente, sus falsos valores que crean divisiones y frustraciones. Sí, el Maidán ruso, una cosa a lo bestia. Saldostanov había empezado a entusiasmarse. Se daba cuenta poco a poco de que mi plan le permitiría conciliar sus sueños de gloria de veinteañero con la satisfacción de las legítimas ambiciones monetarias del cuarentañero en que se había convertido. Organizaremos también más concentraciones, más conciertos, campamentos de verano y después escuelas de formación, periódicos, páginas web, todo lo que sirva para formar una generación de patriotas. Tenemos que asaltar la mediocridad de lo cotidiano, Alexander. Ofrecer a nuestros jóvenes una verdadera alternativa frente al materialismo occidental. Rusia tiene que convertirse en un lugar en donde uno pueda desahogar su rabia contra el mundo y ser a la vez un fiel servidor del zar. Las dos cosas no son contradictorias, más bien al contrario. Lo que usted quiere prácticamente es hacer imposible la revolución. Aunque entusiasmado, el motoquero no había perdido el sólido sentido común que le había detectado en él desde el principio. Digamos que queremos abolir su necesidad, Alexander. ¿Quién necesita hacer la revolución si el sistema la lleva ya incorporada? Capítulo 21. El día de nuestro encuentro, aunque no le serví ni una gota de vodka, Saldostanov salió del Kremlin en estado de embriaguez. Lo que él ignoraba era que a continuación yo tenía una cita con el líder de un grupo de jóvenes comunistas que me había impresionado por su vivacidad. Y después de este me veía con el intrigante portavoz de uno de los grupos de Renacimiento Ortodoxo, y luego con el jefe de los ultras del Spartak, y un poco después con el representante de uno de los grupos más populares del teatro alternativo. Así, poco a poco, los recluté a todos, a los motoqueros y a los hooligans, a los anarquistas y a los skinheads, a los comunistas y a los fanáticos religiosos, a la extrema derecha, a la extrema izquierda y a casi todos los demás que estaban en medio, a todos cuanto eran susceptibles de dar una oferta estimulante a la demanda de sentido de la juventud rusa. Después de lo que había pasado en Ucrania, no podíamos permitirnos por más tiempo dejar fuera de control a las fuerzas de la cólera. Para construir un sistema verdaderamente fuerte, el monopolio del poder no era suficiente. Hacía falta tener el de la subversión. Una vez más, se trataba, en el fondo, de utilizar la realidad como materia para instaurar una forma de juego superior. Hasta ahora, no había hecho otra cosa en la vida que medir la elasticidad de la gente, su inagotable propensión a la paradoja y a la contradicción. Ahora, el teatro político que tomaba forma bajo mi dirección representaba la culminación natural de mi trayectoria. Debo decir que cada quien representó de buen grado el papel que le había sido asignado. Algunos incluso con talento. Los únicos a quienes no pude reclutar fueron los profesores, los tecnócratas responsables de las catástrofes de los años 90, los abanderados de lo políticamente correcto y los progresistas que se pelean porque haya baños transgénero. A estos preferí dejarlos en la oposición. De hecho, se necesitaba una oposición constituida precisamente por personajes como ellos. En cierto modo, acabaron siendo mis mejores actores. No hubo que contratarlos para que trabajaran para nosotros. Insignificantes moscovitas que se sentían en tierra extraña cuando cruzaban el tercer anillo de la periferia. Gente que no habría sido capaz de mover ni un sillón en lo que a gobernar Rusia se refiere. Cada vez que tomaban la palabra consolidaban nuestra popularidad. Capítulo 24. A esa hora, vista desde el aire, con las suntuosas fachadas de los palacios que daban a los canales, el reflejo de las cúpulas y de las islas desperdigadas por el Nevá, la vieja capital brillaba como una máscara mortuoria de mármol y diamantes abandonada al sol. Para acompañar el espectáculo, Prigozhin empezó a relatar la epopeya de sus relaciones con el zar. Al principio de los años 90, cuando era vicealcalde de San Petersburgo, Putin les había concedido a él y a sus socios la licencia para la apertura del primer casino de la ciudad. Aquello no debió de ser un plato de gusto dada la época y el tipo de negocio que era, pero todo apuntaba a que Prigozhin lo había sabido aprovechar. Desde entonces había iniciado una ascensión que el zar había seguido con su infalible bendición.
La brevedad del vuelo no me dio tiempo de profundizar en el asunto. Al cabo de 5 minutos empezamos la maniobra de aterrizaje en la isla Kameny. Había oído hablar de ese lugar, pero creía que exageraban cuando decían que los varios amigos del zar habían comprado en San Petersburgo una isla donde vivían como aristócratas de la época imperial en palacios cubiertos de paredes de estuco y oro, y que organizaban bailes de disfraces a los que asistían vestidos de cortesanos de Alejandro III. También decían que algunos de los que iban por allí habían encargado dibujar sus propias insignias nobiliarias, con profusión de lirios y de leones rampantes. Al contemplar ahora desde lo alto la villa de los altos funcionarios del imperio, escrupulosamente restauradas, las piscinas, los gimnasios, las gigantescas cocheras, el foso que rodeaba la isla y las garitas de los guardias, los SUV y los helicópteros, me fue fácil entender que, como sucede a menudo entre nosotros, la realidad había superado una vez más cualquier ficción. Ya sabes que no soy un intelectual como tú, Vadim Alexeyevich, pero he aprendido 2 o 3 cosas en la vida. Prigozhin se había sentado confortablemente en su sillón estilo Luis XVI con reposabrazos dorados. A su alrededor, los muebles de diseño escandinavo, los leones rugientes y los candelabros de Murano se reflejaban en el mármol blanco y en los inmensos ventanales que dan al Nevá. El decorador uzbeco había hecho un buen trabajo. ¿Sabés lo que es un casino? Un monumento a la irracionalidad humana. Si los hombres fuesen criaturas racionales, los casinos no existirían. ¿Por qué diablos la gente acepta despilfarrar su dinero en un sitio donde tiene en contra todas las posibilidades? Gracias a Dios los hombres no son criaturas racionales, si no, yo no poseería nada de todo esto. Prigozhin hizo un gesto vago en dirección a unos cuadros estilo Basquiat y al Steinway blanco. No hay nada más sensato que invertir en la locura humana. Ya lo creo que sí, Vadim Alexeyevich. ¿Sabes por qué algunas personas se arruinan en los casinos? ¿Por qué se precipitan en una señal? ¿Por qué se precipitan en una espiral de la que no consiguen escapar? Es una cuestión de carácter, por supuesto. Eso no le pasa a todo el mundo. Pero no son unos monstruos. Sencillamente es que no pueden controlarse, aunque ese defecto no lo tenemos todos. Prigozhin se interrumpió. Sacó una cartera del bolsillo de su chaqueta y extrajo un billete de 5.000 rublos. Mira esto. Hace una prueba en la calle con un peatón cualquiera. Ofrecele el billete o la posibilidad del 50% de obtener 2. ¿Sabés lo que va a hacer? Te lo voy a decir. Va a agarrar el billete de 5.000. Después, intentá hacer lo contrario. Pedile a un peatón que te dé 5.000 rublos o jugarse, a cara o cruz, darte 2 billetes o ninguno. ¿Sabés lo que va a hacer ese tipo esta vez? Antes que desembolsar enseguida sus 5.000 rublos, preferirá correr el riesgo de darte el doble. Es absurdo, ¿no? En teoría, el que gana podría permitirse correr un riesgo en comparación con el que pierde. Pero en lugar de eso, la gente hace exactamente lo contrario. Los que ganan son más prudentes a la hora de elegir, mientras que los que pierden se juegan el todo por el todo. Observaba un Prigozhin triunfador. Empezaba a comprender dónde quería ir a parar. El cerebro humano está lleno de pequeñas taras de ese estilo. Conocerlas y aprovecharse de ellas es el oficio de quien dirige un casino. Pero así es como funciona la política también, ¿no? Todo va bien mientras estemos a gusto, trabajemos seguros, con una bonita familia, una casa de campo, vacaciones a la orilla del mar, una buena jubilación a la vista. Somos prudentes a la hora de elegir, no queremos correr riesgos. Elegimos lo que conocemos, pero supongamos que las cosas empiezan a torcerse. La situación cambia, el tipo pierde su trabajo, pierde su casa, no ve claro su futuro. ¿Qué hace en ese momento? ¿Opta por la prudencia? Para nada. Empieza a apostar como un loco. Prefiere el riesgo desconocido antes que mantener su actual situación. Es entonces cuando todo da un vuelco. El caos se vuelve más atractivo que el orden. Al menos ofrece la posibilidad de algo nuevo, ¿no te parece? Un giro inesperado. A partir de ahí, las cosas se vuelven interesantes. La revolución de 1917 y el nazismo empezaron así, si no me equivoco, porque una mayoría de personas prefirió lanzarse hacia lo desconocido en vez de seguir viviendo como antes. Sus observaciones no carecían para nada de interés. Ahora bien, como te decía, yo no soy ni un intelectual ni un experto en relaciones internacionales, pero me da la impresión de que estamos ahí de nuevo. Los occidentales creen que sus hijos vivirán peor que ellos. Ven a China, la India y gracias a Dios a Rusia dar pasos de gigante, y ellos en cambio no. Cada día que pasa su poder disminuye. La situación se escapa a su control. El futuro ha dejado de pertenecerles.
Están dispuestos a tomar las decisiones más absurdas. Nuestro deber es simplemente ayudarlos. En efecto, Vadim Alexeyevich, no se trata de vencerlos o de obligarlos. Tan solo hay que acompañar un movimiento que ya está en marcha. Esto lo comprende muy bien el zar. Es un apasionado del judo como yo y conoce la regla básica, utilizar la fuerza del adversario contra él. El razonamiento de Prigozhin no ofrecía la menor duda. Solo faltaba darle una aplicación práctica. Pero yo tenía mi propia idea al respecto. Nos volvimos a ver unas semanas más tarde, al pie de un anodino inmueble de la periferia de San Petersburgo. Una lluvia suburbana subrayaba el aspecto sórdido del lugar, pero pese a ello Prigozhin parecía de excelente humor. «Este es el lugar del que te hablaba, Vadim Alexeyevich, ya verás». Después de tomar el ascensor, entramos en una gran sala llena de computadoras que podría pasar por la redacción de un periódico y también por la sala de operaciones financieras de una sucursal bancaria, de no ser porque Prigozhin mandó poner junto a la pared 2 máquinas tragamonedas para no olvidar el espíritu del lugar, me dijo. ¿Por qué no? En el fondo, en las oficinas de Google, si no me equivoco, hay mesas de ping-pong. Vino a nuestro encuentro un muchacho atlético y sonriente, vestido con una camisa abotonada hasta arriba y una chaqueta de pana, como si estuviera a punto de dirigir un seminario de doctorado en la Universidad de Georgetown. «Te presento a Anton», me dijo Prigozhin, visiblemente orgulloso de su hallazgo. «He pensado en él para dirigir la redacción. Tiene un doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Moscú. Habla inglés, francés y alemán. Sabe más sobre política europea que la mayoría de nuestros diputados». Anton escuchaba tranquilamente. Su expresión no revelaba ni orgullo ni falsa modestia. Empezamos a hablar de todo un poco. Luego decidí probarlo, preguntándole sobre la situación interna de algunos de nuestros amigos europeos. Antón estuvo brillante y además me pareció muy simpático. No había en él ni rastro de la altivez que parecía afectar a su generación hiperprotegida. Al contrario, era muy directo, que es el rasgo de las inteligencias realmente superiores. Tenía una visión de la actualidad internacional tan afilada como un cuchillo de caza. Iba al detalle de las situaciones sin perder de vista el contexto general. Prigozhin no le quitaba el ojo. Su protegido lo enorgullecía. Al cabo de unos minutos tuve suficiente. Me despedí de Antón estrechando su mano y me llevé a Prigozhin aparte. Estaba anonadado por su estupidez. «¿Pero qué tenés en la cabeza, Yevgeny?» La cara del cocinero se ensombreció. «Algo va mal, Vadim Alexeyevich». «¿En qué estabas pensando, Yevgeny?» «Creí haber sido claro. Queremos hacer política en Europa y en Estados Unidos, participar en el debate, aportar nuestra contribución. Y vos me traes a este tipo», hizo un gesto señalando a Antón. «Pero sí es buenísimo, lo sabe todo». «Precisamente, Yevgeny, ahí está el problema». Prigozhin arqueó las cejas con una expresión tan estupefacta que me hizo soltar una carcajada. «Pensá, Yevgeny, a los occidentales ya no les interesa la política. Si queremos atraer su atención, tenemos que hablar de todo salvo de política. No necesitamos a Antón para eso. Lo que necesitamos son chicas que den consejos de belleza, apasionados de los videojuegos, astrólogos, gente de ese estilo, ¿entendés? Pero habrá un momento en que tendremos que transmitir nuestros mensajes, ¿no? Darles consignas y eso. ¿Pero por quién nos tomás? ¿Por el Comintern? Siento darte una mala noticia, que sepas que la Unión Soviética ya no existe y que no hay ningún paraíso de la clase obrera en el horizonte. Esos tiempos se acabaron para siempre y no hay línea que seguir, Yevgeny, tan solo alambres de hierro». Su mirada confusa me invitaba a proseguir. «¿Qué haces vos cuando querés cortar un alambre? Primero lo retorces en un sentido, luego lo doblás en otro. Eso es lo que vamos a hacer, Yevgeny. A medida que vayas creando vuestra red de Internet, se van a dar cuenta de que hay asuntos que atrapan a la gente más que otros. No sé cuáles. Lo sabremos a medida que cliquemos, Yevgeny. Puede que unos estén contra las vacunas, otros contra los cazadores o contra los ecologistas, o contra los negros o contra los blancos. ¿Qué nos importa? La clave es que cada quien tenga algo que lo apasione y alguien a quien odiar. No debemos convertir a nadie, Yevgeny. Solo tenemos que descubrir en qué creen y hacer que crean en eso todavía con más fe, ¿entendés? Dar noticias, dar argumentos verdaderos o falsos, eso carece de importancia. Hay que enfurecerlos a todos, todavía más. Los que están en defensa de los animales a un lado y los partidarios de la caza al otro. Los de Black Power contra los supremacistas blancos, los activistas gays contra los neonazis. No tenemos preferencias, Yevgeny. Nuestra única línea es el alambre de hierro. Lo retorcemos en un sentido y en otro hasta que se rompa». Prigozhin me observó largo rato sin hablar. Reflexionaba.
Está bien, Vadia, está bien, comprendo. La línea del alambre de hierro. Pero ¿qué va a pasar cuando nos atrapen a nosotros? Porque sabés que eso va a suceder, ¿no es cierto? Por la red todo es rastreable y jugamos en su campo, tarde o temprano se van a dar cuenta, nos van a arrastrar por el barro. Al contrario, Yevgeny, ese será nuestro triunfo. Silencio. ¿No lo entendés? El último gesto del gran artista es la revelación de la contradicción. Lo que se espera de nosotros es que presionemos a nuestros simpatizantes y a los grupos antiamericanos, ¿no? Pero ¿qué van a hacer cuando vean que apoyamos igualmente a sus adversarios, a los patriotas de la segunda enmienda que quieren llevar su fusil automático hasta el baño, a los veganos que beberían cicuta antes que un vaso de leche, a los jóvenes que quieren salvar al mundo de la catástrofe ecológica? Te lo digo yo, se van a volver locos, no van a entender nada, no van a saber ya en qué creer. Lo único que van a comprender es que hemos entrado en su cerebro y jugamos con sus circuitos neuronales como si fueran una de esas tragamonedas tuyas. Una sonrisa se perfiló por fin en el rostro de Prigozhin. Empezaba a entenderlo. Precisamente esa es la razón por la que este lugar está destinado a ser descubierto, Yevgeny, a ser atrapado. ¿Crees de verdad que un centenar de jóvenes en un sitio como este pueden cambiar la historia? Por supuesto que no, Yevgeny. Por muy buenos que sean, eso no va a pasar. Se van a limitar a cabalgar sobre el caos. Puede que incluso consigan aumentarlo un poco, pero la furia de la que van a aprovecharse para lograrlo ya existe. Son los norteamericanos y no los rusos quienes crearon el algoritmo que la gobierna. En todo eso vamos a hacer como que nos movemos mucho, pero para que nos agarren en flagrante delito. De ese modo, por todas partes nuestros primeros propagandistas serán precisamente los que nos acusen de conspirar contra la democracia en Europa y en Estados Unidos. Ellos van a ser los que construyan el mito de nuestro poder. Nosotros no vamos a tener que hacer nada más que comportarnos de manera sospechosa y lanzar algunas desmentidas poco creíbles. Eso será suficiente para confirmar sus peores pesadillas. Los rusos son los amos secretos del nuevo mundo. A su vez, esta fantasía nocturna aumentará el caos. Y así nuestro poder pasará de la leyenda a la realidad. Es lo bueno de la política, Yevgeny. Todo lo que haga creer que eres fuerte, aumenta tu fortaleza. En el próximo episodio. Lado B. En el próximo episodio vamos a compartir el capítulo 4 de los viajes de Gulliver. Los espero.